consecuencia con menos chiste, más en serio, tanto la pregunta por la verdad como la pregunta por la consecuencia, no la pregunta. Claro, exactamente. Vamos a ver qué elige Redrado, pero es cierto, hoy jugamos serias, porque tanto la verdad como la consecuencia son difíciles de responder y de enfrentar de alguna manera. Y tienen que ver con la realidad económica. Redrado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La pregunta por la verdad es, el problema de la Argentina es que no hay dólares, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Entre otros. Si usted hoy fuera ministro, ¿cree que hay que poner más cepo como está haciendo el gobierno o una devaluación brusca, como dijo Pelle, ¿no? Por ejemplo, o puede optar por la consecuencia y en ese caso nos tendría que mostrar el último dato o consejo que le haya dado a la vicepresidente de la Nación, que sabemos y hemos contado varias veces acá que lo consulta y mucho durante el último tiempo. Sí, no tanto. Quiero decirles que la pregunta está mal formulada, porque las opciones que Yo sabía que usted no se iba a decir eso. Yo dije, nos va a hacer, pero la pregunta tiene que ser forzada para poder hacerla. No, porque ustedes dan dos opciones en materia de política económica. Yo creo que hay dos maneras de hacer política económica. Una es con represión. Ustedes plantean el cepo. Lo otro es haciéndole perder a todos los argentinos. Yo practico y pregono política económica con incentivos. Entonces, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, ninguna de las dos cosas. Lo que hay que hacer es generar más dólares. Se generan más dólares bajándole las retenciones a las exportaciones a todo aquel que aumenta la cantidad exportable hacia adelante. A las exportaciones agrícolas, a las exportaciones industriales, a las exportaciones de servicios. Es decir, yo creo que la política económica tiene que ser con incentivos, no reprimiendo. Entonces, la verdad es, generemos más dólares. Ni cepo ni devaluación. Más dólares a través de generar incentivos a la exportación, como el que le acabo de decir. ¿Pero eso tiene resultado urgente? Porque el escenario que planteábamos era en la urgencia, digamos, en largo plazo, en plan y todo, claro, por supuesto, pero en una instancia decir, bueno, no tengo más dólares, o sea, no puedo inventar nada porque los dólares no están y los necesito ahora. La economía argentina tiene una capacidad de recuperación que la vimos en distintas instancias. La exportación argentina, el campo argentino, nuestra industria, nuestros sectores más competitivos, el sector hidrocarburos, el sector minerales, una minería responsable que cuide el medio ambiente, tiene una capacidad de respuesta inmediata. Y además, perdón, cuando ocurren estas... ¿Pero por qué no lo hacen si...? Pregúntele a ellos, no sé. Pero usted... Pichetto por ahí sí sabe por qué no lo hacen, o tiene una opinión. No, yo comparto la visión de Martín en términos de liberar la energía creadora de los argentinos, es por ahí. Alentar exportaciones, crecer, pero me parece que el gobierno tiene un tema de fondo, que es el tema del liderazgo político. Cuando hay crisis de la conducción política, pérdida de liderazgo, también lo pagás en la ventanilla de la economía el problema. Habló de liderazgo, uno piensa en Alberto Fernández, Cristina Fernández. Hoy habló el presidente de la Nación, que tiene su propia teoría de por qué nos faltan dólares. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. Scioli, ¿no? Cuando dice crisis de crecimiento. Se ríe Redrado. Gabriela Cerruti dijo algo muy parecido después de esto. No, que claramente es una... Hay una forma, un nuevo relato del gobierno de decir, los problemas son por el crecimiento. Es que claramente hay una decisión, y eso creo que es lo que me parece más grave. No sé si empezamos primero por la economía o por la política, Lu, pero... Pichetto, esto que dice el presidente, tiene, digo, ahora Redrado nos explicará si tiene sustento económico o no, pero desde la política, ¿es un acierto o el presidente está en otro canal? Es una nueva construcción, como dijo Santiago. Hasta hace poco era la guerra de Rusia y la pandemia. Digamos, son un conjunto de relatos para justificar un proceso de mala praxis en la economía. Acá lo que hay, me parece que hay que asumir que la conducción económica es muy mala y el gobierno tiene un proceso de gestión muy malo que pone en crisis todo el sistema político, porque los
especialistas en materia política dicen que lo peor que le puede pasar a un sistema democrático es un mal gobierno. Un mal gobierno también le impacta a la oposición. Así que acá hay una mala conducción económica. ¿Usted cree como La Roque que Guzmán es un ciclo terminado? Yo siempre he sostenido que desde hace bastante tiempo que no hay un plan económico, nunca lo tuvo. Creo que al proceso del acuerdo con el fondo llegó tarde, podría haberlo hecho durante la pandemia, en el 2020, cuando arregló con los acreedores privados. Creo que podría haber puesto a partir de ahí un plan de incentivo, como dice Martín, de alentar las exportaciones. Bueno, todo esto no lo hizo, no lo hicieron, y yo no creo en el argumento del presidente. Es un argumento político, bueno. Un esquema defensivo para un momento muy, muy difícil de la economía, donde los dólares se están fugando. Un argumento político que pareciera como... No sé, yo lo escuchaba hoy y digo, bueno, ¿de qué habla? No sé, o tiene un sustento económico esto, o es verdad que el problema es que crecemos. Maru, más que adjetivos acá, mucho, poco, vamos a los números. La economía argentina, el estimador de actividad industrial, en marzo cayó con respecto al mes anterior, menos 0,8. En abril acaba de salir el número. Ahora creció un poco. Sí, 0,6. Sí. Si vos, Santiago, me vas a decir que una economía... No, ya sé. Esos son los números. No, crecieron ahora, si me dicen 5 puntos en 4 meses, ¿no? Un poquito más. Es un serrucho lo que estás viendo. Inclusive, si empezás a ver los índices de mayo, los índices del consumo empiezan a caer. Consumo de alimentos... Los primeros números que tenemos de mayo es una caída del 4%. El índice de la construcción, un índice que se llama Construya, también está menos un 5%. Con lo cual, la economía argentina está más en un proceso de estancamiento que en un proceso de crecimiento. Tuvo un rebote, pero para que una economía crezca, tiene que crecer el consumo y para eso tiene que crecer el salario real. El salario va por detrás de la inflación. Todo lo que nos están mirando saben que cuando van al supermercado, cada mes compran menos cosas que el mes anterior. Tiene que crecer la inversión para que haya un proceso sostenido de crecimiento. La inversión no está creciendo porque no hay una perspectiva, una previsibilidad. Lo que hay que darle desde el punto de vista de la política económica es un horizonte al sector privado para que pueda comprar, para que pueda invertir, para que pueda ampliar un galpón, para que amplíe su fábrica. Y el tercer punto para tener una economía en crecimiento es tener exportaciones vibrantes. No porque crece el precio. Aquí el presidente sí dijo, es verdad, crecen el precio de los productos exportables, no crece la cantidad. Entonces, crece el precio, ¿por qué? Bueno, una circunstancia internacional ahora grave, seria, pero que empieza a favorecer a América Latina. Los precios de los productos que produce nuestra América del Sur, para ser más preciso. Tanto Brasil como Argentina, todos los precios de energía y de alimentos suben y entonces, por lo tanto, sube el precio, pero no suben las cantidades exportables. ¿Pero por qué no suben las cantidades exportables? Bueno, porque no hay incentivos. Porque no hay capacidad tampoco para responder. La Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Vos tenés vaca muerta, tenés capacidad de poner gas en el mundo. Lo que pasa es que vaca muerta está en un perfil de producción del 20%, 25%, y falta toda la infraestructura, no tenés gasoductos. Entonces te perdés la oportunidad. Me parece que el proceso de la inflación es un dato relevante. Yo coincido. Hay un proceso que se come el salario de los trabajadores, de los jubilados, y que impacta duramente en la gente. Esto está ocurriendo. A esa situación, que es un escenario que, como decían los dos, digamos, está a la vista. Cualquier persona que nos está mirando sabe, porque lo vive en carne propia. Esta semana se sumó y se viene sumando como una sensación de vértigo con respecto a la economía y a los dólares. Esta cosa de que un día el gobierno anuncia que empieza a ponerle un cepo a las empresas para los... Eso implica menor actividad económica, eso empieza un proceso que nos hace sentir que de verdad no hay dólares y que si les vuelven a permitir la actividad económica full para comprar en el exterior y producir acá, otra vez, digamos, el Banco Central se queda sin dólares. La pregunta es, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde nos va a llevar esto? Porque la gente en la casa siente que no puede comprar dólares, no puede ahorrar, el peso no vale nada, su salario no vale nada, y encima el país parece que está al costado de un abismo. Sí, además las medidas que toma el Banco Central, la forma es de una gran improvisación. Esta nueva circular del lunes a la mañana que
declaró un feriado en cambiario encubierto. La Argentina ha tenido estos días un feriado cambiario encubierto. Claro que si se hubiera dicho feriado cambiario hubiera mucha más Hubiera sido sensación exactamente. Pero como ustedes saben, y por qué el drama de estos días del sector privado, ninguna empresa ha podido importar ni un clavo ni un rulemán para su proceso productivo. Es decir, Entonces, se detiene la economía. No, eso parece peor, no mejor. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo que urge en el corto plazo son las importaciones de energía. Miguel lo decía muy bien, Argentina tiene una oportunidad espectacular con Vaca Muerta. La verdad que tendríamos que estar en este momento negociando con la Unión Europea cómo ellos nos pueden fabricar o dar los gasoductos o dar el financiamiento necesario. Usted preguntaba por dólares. Bueno, hay que ser creativos. Hoy el gran problema que tiene Europa es buscar otra diversificación. Se ha dado cuenta Alemania en particular del error estratégico que cometió en términos de tener un solo proveedor de energía, que es el caso de Rusia, y ahora están saliendo desesperados a buscar fuentes de provisión de energía que están buscándolas en África y no las están buscando nosotros. Con lo cual, Argentina tiene hoy lamentablemente que importar. Vamos a gastar 2.000 millones de dólares por mes para importar el gas licuado necesario que Argentina claramente tiene debajo del subsuelo y no lo ha podido. Entonces, hoy lo que necesita es juntar esos 2.000 millones de dólares y después va a empezar a abrir la válvula lentamente, pero como usted dice, esto lo que genera es menor nivel de actividad económica. Tenemos una frazada corta y en lugar de generar incentivos para que sea más larga. Exactamente, lo que tenemos son incentivos para cada vez ser más restrictivos y eso lo que genera es la idea de que se tiene algo de control, pero no se controla absolutamente nada. Hace un ratito nada más se acaba de conocer una nueva restricción, Sí. más cepo, que es que se terminen las cuotas para compra de productos en el exterior. Yo le digo la verdad, cuando leía el graph, digo, pues esto ya estaba, que era pero era la compra para el turismo. ¿Ves? Ahora cualquier compra que hacías por internet, si la plataforma por la que lo comprabas te ofrecía hacerlo en cuotas, ya no lo podés hacer. Que llegue a tu casa. O claro, el famoso puerta a puerta. Redra, ¿usted cree que esto que puede haber un paso más y que lo que venga, por ejemplo, sea restricciones directamente a la compra con la tarjeta de crédito en el exterior, ya no en cuotas, sino directamente que no puedas usar la tarjeta para comprar en el exterior? Mire, la lógica que tiene el gobierno, que es siempre poner más restricciones, todo puede ser. Y está claro que, y además va tocando los grifos, siempre corriendo desde atrás. Claramente el problema es tener 15 valores para el dólar. Usted no puede tener 15 valores para un producto. Y no quiero ser autorreferencial, pero en mis 5 años y medio como presidente del Banco Central se tuvo un solo dólar. Aún en momentos de tensión cambiaria, como las tuvimos en 2008-2009, lo que hicimos fue haber guardado en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Aquí se va corriendo detrás de los acontecimientos, con lo cual cualquier cosa es posible. Yo sé que es difícil decirme por sí o por no, pero ¿esto cómo termina mal este mecanismo que están usando ellos? Sin duda, no termina bien. ¿Y qué es que termine mal? Bueno, es recesión con más inflación y esto significa pérdida del poder adquisitivo, caída del salario real, es decir, que los argentinos cada vez somos lentamente más pobres. Acá hay un dato Eso que ya está pasando de todos modos, ¿no? Lo que Sí, pasa no, es que se va a grabar. Se va agravando. Hay un dato muy relevante también, digamos, la falta de conducción económica y también problemas en la conducción del central. Martín era un hombre que bajaba a la mesa de dinero. ¿Qué significa esto? Suena mal, pero... No, el Banco Central operaba todos los días. La mesa de operaciones. Obviamente, La mesa de operaciones es la intervención en lo que hace a la compra-venta de dólares desde el Banco Central. Él controlaba y lo hacía a título personal. Quiero decir que ha habido errores increíbles, como por ejemplo lo que ocurrió con el Fondo Pellegrini, un fondo del Banco Nación, que en un momento determinado salió a liquidar bonos con SER en pesos, mandó una señal pésima al mercado de los ahorristas que habían apostado al bono con pesos con SER, y lógicamente eso provocó una corrida. Entonces, hay mala praxis en la conducción económica y hay problemas en la credibilidad política y lo que hay que ir a regla de mercado. Vos querés sacar el gas y el petróleo en Vaca Muerta, vos tenés que tener precio internacional, tenés que hacer concesiones de transporte. ¿Pero usted dice precio internacional para adentro también? Precio internacional. Vos tenés que, el valor del petróleo, de la gasolina, del gas,
vale lo mismo en la Argentina, en el África subsahariana, en Estados Unidos o en Canadá. Es un valor universal. Y vos tenés que permitir que las utilidades se las puedan llevar. Y tenés que hacer licitaciones para el transporte. Digamos, los que perforan no transportan. Entonces vos tenés que hacer un contrato de concesión de hacerla el gasoducto y conceder el transporte. Vos tenés que generar una lógica de mercado para que pueda haber interés en venir a invertir a la Argentina. Si no, no viene nadie. Y cuidado con las reflexiones religiosas de que la propiedad es un derecho secundario, porque te vas a la noche oscura. Nadie viene cuando el derecho de propiedad es un derecho secundario. Hoy Larroque dijo, le vamos a poner el video, porque no habló de la propia propiedad, pero habló del fin de la fase moderada. ¿Vamos a escucharlo? Yo creo que la fase moderada está agotada. Parece que también hay que ofrecerle no solo a la militancia, sino a la sociedad en general una perspectiva de esperanza, de expectativa. Yo creo que la única dirigente política hoy que genera eso es Cristina. ¿Qué significa eso, Pichetto? ¿Qué está diciendo Larroque? La vicepresidenta está mirando, analizando, ha descubierto que el problema de los planes y de los movimientos sociales es un grave problema para la Argentina. Bienvenida al mundo real. Esta construcción del pobrismo, esta visión ideológica de que era mejor ser pobres y todos pobres, salario universal, asignación universal, toda esta pavada que ha contaminado la mente de los argentinos durante bastante tiempo. Bueno, hay que salir. ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde debería ir la Argentina? Hacia un capitalismo mucho más competitivo, con reglas, con valores que sean reales, en fin, permitir salir del sesgo antiempresa que tiene este gobierno. Impuesto a la riqueza, impuesto a la renta inesperada. Eso es política económica y una visión anticapitalista, antimercado. Bueno, si la cambian, si consideran de que puede haber una mirada diferente, podrían entrar en el sendero correcto. Ahora, todo lo que vienen haciendo es lo que no hay que hacer desde el punto de vista político y, como bien lo señaló Martín, también desde la economía, ¿no? Melconian dijo que había que darle otra oportunidad, Cristina, que la gente puede cambiar. ¿Usted qué opina? Yo creo que hay una edad determinada donde muchos ya no podemos cambiar. Cristina tampoco. No, a lo mejor interpreta el momento histórico. Yo no puedo negar eso. Generalmente tiene cierta intuición o cierta percepción. Melconian. No, Cristina. No, estoy hablando de la expresidenta y actual vicepresidenta. Pero hay una estructura de pensamiento. Hay mucho pensamiento Kicillof, casi prosoviético, de intervención. Intervengamos, cepo, vamos a limitar la exportación de maíz porque tenemos que cuidar la mesa de los argentinos y los pollos argentinos tienen que comer, si no, no se alimentan. Todas tonterías. Bueno, pero ahora está hablando con otros economistas, también lo convocó a Melconian, habló con Redrado. Me parece positivo que haya una apertura y un diálogo. Usted, gente Redrado, que tiene otra visión. Usted, Redrado, ha hablado con ella últimamente, digamos, con Cristina, también lo ha hecho con Álvarez Agiri, digo, y con otros economistas que viene consultando. ¿Usted cree que Cristina puede cambiar o que cambió? No, yo las últimas conversaciones que tuve han sido con preguntas puntuales sobre el estado de la economía. No he tenido una conversación, bueno, sí hace un año, sobre qué es lo que hay que hacer con la economía, con lo cual no le puedo decir qué es lo que está pensando la vicepresidenta, pero a mí me parece importante hoy poder hablar con todos los dirigentes. Quizás parecería raro que la vicepresidenta hable con distintos economistas, pero yo veo a todos los dirigentes, como Miguel Ángel, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio también, intendentes, gobernadores, que requieren opinión de distintos profesionales, preguntando cómo se sale de este atolladero que tiene un problema claramente político. Acá hay un problema de conducción política y también de conducción económica. Miguel Ángel me mencionaba recién la falta de coordinación que hay en la política económica, cómo ha ocurrido esta corrida sobre los bonos. Bueno, evidentemente lo que muestra ahí es que cada uno hace lo que quiere. Sale un organismo público a vender títulos públicos y no hay ningún tipo de coordinación, ni del Banco Central, ni de la mesa de operaciones del Banco Central, como lo puede hacer, ni desde la Secretaría de Finanzas. Y bueno, esto lo que genera es un gran desorden en la economía. ¿Cuál es la mayor preocupación de la vicepresidenta cuando lo consulta?
Las reservas. La preocupación Lo es... llama para preguntarle si nos quedamos sin reservas, digamos. Bueno, sin reservas yo ya lo escribí como libro, Sí, cuando me fui del Banco Central. Ha pasado. Con lo cual la historia se repite, pero sí, hay preguntas como de otros dirigentes también en por qué si están ingresando tantas divisas, se han liquidado 16.000 millones de dólares, el campo ha sido... Realmente ha jugado muy bien, siempre que se le trata de echar la culpa a alguien, no se puede echar la culpa a nadie, 16.000 millones de dólares y el Banco Central hasta este nuevo cepo había podido comprar solamente 900 millones en 6 meses. Santiago Fioriti dice que estuvo sonando el teléfono. Ahí está, estaba esperando el efecto. Estaba esperando que suene y no sonaba. Siempre quise atender el teléfono cuando ustedes... Exacto. Yo no estaba acá, así que voy a atender porque a Cristina la llaman un montón. La llaman, no La solo llaman llama un montón. ella, la llama. La llaman, Atiende. atiende, la llaman los propios, los ajenos. Bueno, hay una especie de operativo clamor para que Cristina sea candidata a presidenta en 2023. Hoy empezó de la mano del Cuervo Larroque. Un hombre de la Esperable, cámpora. Larroque esperable. Pero van a salir otros, vas a ver. Porque Cristina, hay dos cosas que empiezan a quedar de claro. La primera es esto de que Alberto no soy yo, ya no corre ni siquiera para la propia militancia del Frente de Todos. Fuiste vos, Cristina, vos lo pusiste a Alberto, vos lo elegiste con un tuit, vos sacaste el video, Hacete cargo. no consultaste a nadie, el fracaso de Alberto también es el tuyo. Y los argentinos que no votaron al Frente de Todos, o la mayoría que no votó al Frente de Todos, también le achaca lo mismo que la propia militancia a Cristina Fernández. Con lo cual, a ella se le empieza a complicar el panorama porque esto de elegir con el dedo ya no va más. Hay nombres que estaban sonando, Daniel Scioli, Guado de Pedro, Axel Kicillof. Bueno, ¿van a poder gobernar? Se pregunta Cristina, si yo lo elijo. Alguien me decía de Scioli que es imposible ¿Van a porque poder ser rompe... candidatos Bueno, si yo los elijo? De Scioli con alguien que yo le preguntaba esto y me decía, Scioli no puede ser porque rompe el Frente de Todos. No Por está la roto. relación con Massa. ¿No está roto? ¿Se supone que el Frente de Todos va a seguir? El Frente de Todos va a seguir. Cristina dijo que la unidad no se toca. Alberto Fernández dice lo mismo, la unidad no se toca, Sí, bueno, pero no se cruzan ni... No, bueno, claro, no, ellos Ni en no las redes hablan. sociales, digamos. Ellos no hablan. Ni un sticker. La que va a empezar a hablar con mayor frecuencia va a ser Cristina. Bueno, habla el que está sábado, parando ¿no? distinto, hablan en Senado. En un ratito te cuento, si querés, de qué va a hablar. Pero hay una cosa que Cristina, insisto, tiene muy clara, que es ya el dedo no, se rompió el método. El método esto de elegir el candidato sin consultar, sin ir interna, no lo puede hacer. Pero más, perdón, Santiago, Sí. pero más allá de eso del método, que yo pensé que también hay, no sé si tiene que ver con esto que decía Pichetto antes también, como un cambio, un giro en el discurso de Cristina cuando habla de los planes, cuando habla, digo, como una cosa si estuviera girando más como hacia el centro o tratando de buscar en otro electorado, y por otra parte Alberto Fernández viajando a Jujuy para visitar a Milagro Sala, como tratando de pescar en la pecera de Cristina, digo, como, Hay un poco como de si eso. hubiera... Sí, hay un poco de esto. Cristina está, insisto, en esta cosa de ser candidata. No lo definió, todavía falta un montón. Sí, claro. Nadie dice Ella que vaya deja a ser que candidata. jueguen ese juego, ¿no? Pero ella dice, tenemos que defender por lo pronto ese 30% que nos acompaña hace tantos Es años. mío. Ese 30%... ¿Es 30 todavía? Hoy, bueno, 25 si querés. Es un número importante. Cristina está muy preocupada por la economía, lo venimos contando todos los jueves. Ella no descarta que esto termine en una crisis muy grande, en eso coincide mucho con Mauricio Macri. Si hay una crisis muy grande, ¿qué pasa con Alberto Fernández? Que como dijo Pichetto, tiene una debilidad en la conducción, tiene una debilidad incluso con sus propios ministros, ¿no? Nosotros el jueves pasado, Mauro, vos contabas que, por ejemplo, Juan Zabaleta, que es uno de los ministros más cercanos, ahora habla con Cristina. ¿Qué está pasando? Bueno, Cristina está hablando con la CGT, está hablando con los empresarios, habla con economistas como Martín o como Melconian, que no son del entorno de ella, habla con el sistema político tradicional y está buscando qué hacer, está viendo qué hacer. La situación es muy delicada y hay gente que se pregunta dentro del propio gobierno, bueno, ¿seguimos así? ¿Llegamos hasta el 10 de diciembre de 2023? Yo entiendo que esto es una cuestión delicada y que incluso a nosotros nos cuesta hablar como periodistas de, ¿llega Alberto hasta el último día de mandato? Pichetto. Todos tenemos una visión institucionalista y actuamos frente a la opinión pública con responsabilidad y con cuidado. Pero yo coincido con Santiago de que hay un proceso de cierta aceleración en el escenario político, a la que se suma también el proceso económico ya analizado aquí. Ese es un combo que puede provocar en algún momento y en algún punto una crisis. Una crisis tiene que tener una salida. Cristina Fernández también está reconfigurando su poder dentro del espacio del gobierno y del peronismo.
Ha habido una reunión muy importante de los gobernadores convocada por Capitanich. La mayoría de los gobernadores del peronismo están con ella. 14. Le han mandado 14 más 4 que dijeron por teléfono que estaban de acuerdo. Claro, 14 son los que firmaron en la nueva liga. Sí, pero hubo 4 más que adhirieron al contenido. Y el contenido era reclamo al presidente por la inflación, que se come los salarios de la gente, reclamo por el gasoil, que es un tema que el gobierno todavía no pudo resolver, y lo va a resolver en septiembre, cuando pase la etapa estacional. Y reclamo de que los planes no los maneje más el movimiento Evita, que pasen a los gobernadores e intendentes. ¿Les suena esta música? Es una agenda de Cristina. Es lo que dijo en Avellaneda. Es la agenda del poder, es desde el punto de vista de la toma de decisiones en el sector político, la intermediación no le hace mal los movimientos. Esto está bien, todo ríese muchacho con la iglesia, pero la plata la manejan los gobernadores y los intendentes que le responden. Y de paso le sacamos el manejo a la principal agrupación que tiene Alberto Que Fernández tiene hoy. puerta contigua con el presidente. A ver, cuando apunta, apunta bien. Lo que digo es que esta reconfiguración del escenario del poder en el oficialismo también es una convocatoria a la oposición de ver cómo cohesiona, unifica liderazgos y se planta de cara a un proceso en donde del otro lado ya no está tan fragmentado, empieza a cohesionarse el poder alrededor de la figura de la vicepresidenta. Y la vicepresidenta mira también el escenario latinoamericano, que funciona para la izquierda. Con Chile, con Boric, con Petro que ganó en Colombia, y en octubre va a mirar mucho más a un país del norte que es Brasil, donde hay elecciones, y si gana Lula, se configura un escenario interesante desde el punto de vista También de es la pérdida de los oficialismos, ¿no? Digo, se puede leer como usted dice, o sea, Cristina lo puede leer de esa manera, o también lo puede leer que pierden los oficialismos. Bueno, puede ser también, puede ser. Sin duda que este oficialismo ha hecho cosas para perder. Ha perdido en el 21 y puede volver a perder. Pero también la oposición tiene el deber de unificarse, de consolidar la unidad y un programa para transmitírselo a los argentinos. Un programa capitalista, un programa de generación de empleo, de liberación de la energía, de que todo el mundo va a poder exportar y producir, de que invertir vale la pena, de que la propiedad no es un derecho secundario, en fin, un conjunto de valores. Eso es lo que hay que trasladarle a la Argentina para que tenga un horizonte, un escenario de optimismo, de expectativas. Qué difícil trasladar expectativas en este contexto. Digo, hoy a la tarde charlábamos en el noticiero con Deloré, decía, bueno, no quiero ser tan pesimista, la Argentina va a ir para adelante. Superarse. Sí, y tenemos oportunidad en 2023 y estaba Sergio Benes, decía, bueno, hay que ver qué pasa con los commodities, porque si los commodities bajan... Si además bajan los commodities, es el fin del mundo directamente. Yo no sé, Redrado, si puede decir en dos líneas si tenemos oportunidad o no, o si el problema de la inflación puede tener, digamos, se puede resolver con decisión política, por decirlo de algún modo. Se resuelve con decisión política el problema de inflación y con leyes en particular que le den un horizonte, una previsibilidad a la política económica. En particular, leyes en materia monetaria que le den previsibilidad a cuánto se va a emitir. Argentina necesita una nueva ley para el Banco Central que le ponga límites en cuántos pesos le puede transferir al Tesoro. Para darnos una idea, hoy está tan desbocado, tan desordenado, que en el último mes se emitieron casi 1 billón de pesos. Eso, pero le pongo un punto por... Sí, por eso 600.000 millones para comprar bonos a destiempo, porque llegó tarde el Banco Central. Después de que habían caído, prácticamente se habían desplomado. Lo que decía Miguel hace un instante... Claro, 3 días después, lo que dice Miguel es cuando hay una crisis hay que estar ahí, delante de las pantallas de la mesa de operaciones y darle respaldo a los funcionarios de línea del Banco Central, porque lo interesante, y quizás esto no se sabe, el presidente del Banco Central no puede operar directamente, los que pueden comprar y vender son los funcionarios históricos, los de línea, los permanentes. Pero sí uno le tiene que dar el respaldo para decir, sí, podés comprar, podés vender, podés ir con cifras que vayan por encima de lo que está sobrepasando las expectativas. Entonces esto fue mala praxis de Pelle directamente. Sería mala praxis de todo el Banco Central. Todo el Banco Central es una institución, por supuesto. Pero lo que usted está diciendo es que Pelle no estuvo donde tenía que estar cuando tenía que estar. Yo no hago críticas a las personas, sino a las políticas.
económicas, porque las personas vamos y venimos y creo que uno de los problemas que tiene la Argentina son los egos. Por eso escribí un libro que se llama Argentina Primero. Primero pensemos en la Argentina y después en los personalismos. Aquí ha habido mala praxis por parte del Banco Central. En realidad, falta de coordinación en el equipo económico porque alguien salió a vender títulos públicos porque se le ocurrió la primera venta, como dijo Miguel Ángel, del fondo Carlos Pellegrini, fue por indicación de un organismo público que dijo vendan 4.000 millones de bonos de buenas a primeras y sin pedirle permiso ni al ministro de Economía ni al Banco Central, con lo cual, y después, como recién menciona Miguel Ángel, el Banco Central salió tarde, gastó 600.000 millones y le dio también en términos de lo que se llama adelantos transitorios, que es básicamente como un adelanto en cuenta corriente que nos da un banco. Bueno, el Banco Central con el Tesoro tiene esa facilidad, adelantos transitorios, le dio 377.000 millones de pesos en estos últimos 30 días, con lo cual, digamos, una ley que se necesita es acotar y darle previsibilidad a la emisión. También se necesita una ley en materia fiscal, a mi juicio, que desindexe el gasto público, una ley que también nos dé una simplificación de nuestra estructura impositiva y nos permita ampliar la base de tributación, hacer que más argentinos paguemos menos impuestos, generar incentivos a la inversión, lo que decía hace un instante de tener incentivos a la exportación, eliminando las retenciones. Quiere decir que hay soluciones en la Argentina, hay oportunidades. Mi visión y la de mi equipo en Fundación Capital es que los precios de las materias primas alimentarias, que es lo que produce Argentina, van a estar firmes, aún probablemente no en los niveles de 630, 650, pero sí alrededor de 550, 600, que es mucho más de los $450 la tonelada de soja antes de la crisis que tuvimos con la invasión de Rusia en Ucrania. Con lo cual, panorama positivo, la oportunidad que pasa por el andén de la Argentina, esperemos que no la perdamos otra vez. Ojalá. Le hacemos por sí o por no, se tiene que ir, Redrado. Nos pidió que hoy 35 tiene que lo tenemos que liberar. Esto es por sí o por no. Su pronóstico de inflación para este año, ¿abajo o arriba de 80%? Alrededor de 80%. Lo perdonamos con el verdad consecuencia, Redrado. Acá no. ¿Abajo o arriba? No, a ver, yo tenía un profesor en macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires, se llama Adolfo Donadini, Sí. Lo recuerdo mucho, que decía: cada vez que ustedes tengan una materia muy buena para los economistas macroeconomía, y además en nuestra querida universidad pública, ¿no? En la calle Córdoba, nos decía: cuando ustedes tengan una pregunta difícil, la respuesta es depende. Y aquí te digo, habíamos hablado del tipo de cambio. Depende lo que haga el gobierno con el tipo de cambio en el último trimestre. Pero si usted tuviera por lo que viene apostar, haciendo, digamos, por cómo se viene, digo, no es un gobierno que empezó hace 5 minutos, por cómo viene actuando el gobierno, ¿usted cree que la inflación de este año va a ser 79 u 81? 79. Contestó, Por lo menos contestó. Ahí está. Cerca de 80, pero 79. Está bien, pero abajo de 80. Pero abajo de 80. Está bien. Pegó en el palo. ¿Salario básico universal, sí o no? No, yo creo que Argentina necesita incentivos para que crezca el salario real. Argentina necesita incentivos para que haya más empleo, empleo de calidad, y aquellos trabajadores que no tienen calificación, ponerlos a trabajar en la obra pública con financiamiento de organismos multilaterales internacionales. Argentina tiene mucha obra pública para hacer, muchas avenidas, muchas rutas, muchas vías férreas, aprovechar la hidrovía, con lo cual poner a los argentinos a trabajar a pleno empleo, y a aquellos que no tienen calificación, meterle a la obra pública. Un New Deal está planteando. Un New Deal, Martín. sí. Claro, el planteo de Roosevelt, todo el mundo a trabajar en las rutas. Exactamente. Después del proceso Sí, claro. del 30, digamos, del impacto del crack del 29-30. Exacto. Y además Argentina lo necesita. Todos caminamos el país y sabemos la falta de infraestructura que tenemos, y por lo tanto ahí hay mucho para hacer y muchos argentinos y argentinas para poner a trabajar. ¿A quién le tiene más miedo Guzmán, a Cristina o al FMI? No estoy dentro de la psicología del ministro, apenas déjenme... Yo sabía que vamos por la última y le vamos a perdonar esta. Déjenme dar, en este contexto no soy psicólogo, hago política económica y trato de dar soluciones a la Argentina. Los ministros de Economía de este país necesitan hacer terapia igual. Usted dice que el gobierno reprime... O yoga. Lo manda
Está mandando a yoga a Martín Guzmán. No, yo hice yoga cuando era presidente del Banco Central. muy bien. Usted dice que el gobierno reprime al sector privado. ¿Lo hace por necesidad o por ideología? Por convicción. O sea, Por ideología. Sí, por convicción. Está claro que la gente del gobierno piensa que, o el equipo económico piensa que apretando, reprimiendo va a tener mejores resultados. Los resultados están a la vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Redrado. Gracias ustedes, por un venir. placer, Se queda Pichetto y se suma Manu Jove, porque hoy... Tengo 5 minutos más. No, pero quédese, Pichetto, que falta mucho todavía. ¿La está pasando mal? No, ¿Va a voy jugar Pichetto hoy a la Poco, no me gusta el juego. Ahora vemos. Ahora vemos. Sí, va a jugar ¿Alguno Pichetto. fue al brindis de la Embajada de Estados Unidos antes de venir acá el 4 de julio? ¿Alguno del Redrado por ahí pasó? En alguna época he ido, pero hace mucho que no voy. Bueno, volvió después de la pandemia, Manu Jove estuvo ahí. Mira cómo se Efectivamente, vistió mirá, joven, para. Preguntaba Dufar recién por Miguel Pelle, el presidente Sí. del Banco Central, uno de los que estuvo ahí Estaba Pelle. de parte del oficialismo. Obviamente que esquivaron el micrófono, de verdad, consecuencia la mayoría de los oficialistas. Y nos encontramos con una especie de kirchnerista, ahora lo vamos a ver en el informe. Pero había referentes de todos los espacios políticos, por ejemplo, el jefe de gabinete, el gran representante Juan del Mansur. oficialismo, Estaba Juan Mansur, que tiene muy buen vínculo con Estados Unidos. Viajó Ahí a Estados Unidos con Alberto. Claro. Ahí estaban... Con un invitado. Después del informe les cuento quién era el invitado que Mansur paseaba por la embajada. ¿Cómo que pasa? Me encanta. Después les cuento el detalle. Ay, ay, Metido entre los canapés. Ahí estaba Manu Jove, míralo. Bueno, Geuna y Dufar lo lograron, lo imposible, me hicieron ponerme un traje, me mandaron acá, a la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se celebra el 4 de julio. Sí, todavía no llegó, pero hay un poco de ansiedad. La CUNSA tuvo la oportunidad de escucharlo a Alberto Fernández hoy, que habló del problema de la Argentina. Lo que dijo básicamente que el problema es que estamos creciendo demasiado, que crecemos mucho, que por eso, dijo eso. ¿Tiene algo de razón en el planteo? El problema es que crecemos demasiado. Así dijo Fernández. Pasó el jefe de gabinete, Juan Mansur, queremos preguntarle por esta frase de Alberto, por las internas y demás. Nos dijo que lo esperemos acá. Vamos a ver si cumple la promesa. No sé a qué se refería, pero nunca es un problema crecer demasiado. Igual la Argentina hoy está entrando en un proceso de estancamiento porque el salario real está cayendo, porque la inflación le gana. Acá vimos algunos oficialistas, estuvo Miguel Pelle, por ejemplo, presidente del Banco Central. Amigo. Hubo algunos referentes de la oposición. El primer kirchnerista que vemos, Carlos Melconian, acá, porque hay que decirle así ahora. Qué hijo de... No jodan, es en joda esto. Ah. ¿Llevó algo usted de la reunión con Cristina, de esa reunión? Sí, pues ya dije que no. Terminó el tema, es una reunión privada. ¿Está dispuesto a seguir teniendo reuniones privadas? Cuando estuvo en Parado Suecia habló, por ejemplo, de otros dirigentes importantes. Sí, ¿la seguirá teniendo? Hace 30 años, ningún drama. Nada más que acá, porque trascendió de una manera... ¿Cree que desde el kirchnerismo lo dejaron trascender o que hicieron que trascienda? No, pero es natural. Pues la Fundación Mediterránea y el IERAL tenían que publicar en un parte de prensa que como parte de las invitaciones y aceptaciones nos juntamos. Bueno, se nos termina el evento. Mansur nos pidió que lo esperemos, pero nosotros tenemos que ir, la verdad, consecuencia, porque se viene la hora del programa. Parece que no cumplió el jefe de gabinete. Alberto Fernández lo escuchó, hoy dijo que el problema de Argentina es que crecemos demasiado, que crece mucho Argentina. ¿Hay algo de verdad en ese razonamiento? Me voy a tomar algo. Contale. Bueno, Jove, te dejó esperando. Los transportistas y el campo también está esperando que en 48 horas se resuelva el tema del gasoil, así que no te sientas mal, no es el único que Le va engaña. a faltar, Mansur. Hace cerca de un mes estuvimos en el Senado con la presidenta Mansur, que hablaba de que se iba a resolver el problema Claro, en por unos eso días digo, nada no más. es inolvidable. No solo a vos te Entre te dejó de- 48 y 72 horas, dijo, con una precisión así Me como acuerdo. que marcó la hora. Bueno, le quiso dar... Hablando de promesas de Mansur, vos sabés que quien lo acompañó llegó y se fue por un costado, evitó la zona donde estaban los periodistas, pero también la entrada principal, no subió por la escalera, subió por un ascensor, acompañado y muy cerca de Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Después arriba, en conversaciones con muchos de los empresarios que había ahí, en 2 o 3 palabras le hablaba qué bien por Jalil y el tema del litio, lo primero que salía y mencionaba Mansur, sacando un tema de conversación y tratando de seguir este discurso del presidente, ¿no? Cómo crece y las oportunidades de inversión que hay, en este caso con el litio, con ese mineral en Catamarca. ¿Comió algo, Jove? Muy poquito porque había que venir para acá rápido. Te estaba como un pez ahí que ¿no?
Sí, no, pero apenas si pudimos tomar un vaso de gaseosa, no mucho Ahí más. está. Qué hombre medido, Gracias. Manu Joven. Muchas gracias. Ahí está, hablando del crecimiento de la Argentina en Estados Unidos. Pichetto, el presidente de la Nación visitó a Milagro Sala ayer, suspendió parte de la agenda para viajar a Jujuy. ¿Cómo este gesto, cómo lo lee, cómo lo recibió, qué le generó? En realidad, yo tengo bajo nivel de indignación y de emocionalidad, pero creo que fue un hecho negativo para él y para su gobierno. No le suma absolutamente nada. Es una mujer que ya ha sido condenada, en fin. Me parece que es lo mismo que cuando va a Los Ángeles y defiende a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estamos al lado de las dictaduras y de los países más oscuros de la Tierra. Me parece que eso tampoco suma nada. ¿Y por qué lo hace? Bueno, debe haber alguna construcción ideológica, un sentido, digamos, de pertenencia, digamos. Hay ahí alguna construcción respecto a la figura de Milagro Sala que creo que es totalmente negativa en el marco de la Alberto opinión siempre pública. pensó así, usted lo conoce hace mucho tiempo. ¿O cambió? ¿O quiere quedar bien con Cristina? ¿Cómo es? No, bueno, no sé por qué lo hace. Tal vez lo hace como hace a veces la política exterior también, buscando contrapesos y equilibrios dentro del propio proceso del gobierno. Pero eso lleva también a pérdida de credibilidad. En algún lugar pagás, siempre pagás. La palabra presidencial es un activo. Cuando vas al exterior, tu palabra tiene mucho más potencia y más valor que a veces lo que decís de manera cotidiana en Argentina. Bueno, a mí me pareció también muy pueril, muy chabacano y muy chauvinista el diálogo con Johnson, con el primer ministro inglés. Cuando le dijo de... Sí, es un esquema malvinero. Está bien, todos queremos que las Malvinas algún día vuelvan a la Argentina. Pero a mí me parece que el diálogo debería haber estado construido sobre una agenda de temas en donde precisamente en un momento la diplomacia argentina puso el paraguas de la soberanía, no discutir ese tema y hablar de temas que hacen a la integración comercial, a ver cómo generamos también construcción de políticas sobre el Atlántico Sur, que es depredado por los chinos, los coreanos, los españoles, que se llevan todo del Atlántico. ¿Cómo proyectamos de cara al futuro quizás un reencuentro también con Brasil, con Inglaterra desde el punto de vista de la proyección hacia la Antártida? Argentina hoy tiene derechos, lo que no sé es si mañana los va a poder sostener. Tenemos un esquema donde las Fuerzas Armadas están altamente debilitadas. Bueno, este es un escenario de análisis de la geopolítica argentina de cara al futuro. También hay que cuidar la Patagonia, lo que pasa con los mapuches, en fin, hay un montón de temas que ocurren en la Argentina, pero que lo que importa siempre es lo que pasa en la República del AMBA. La noticia cotidiana es qué robo